su amor más profundo que las aguas. Lo terrenal se postrará ante el eco de su voz. Eterno Padre, amor sin comparación. Jesús, Hijo de Dios, es el Cordero y es el León. El Verbo se encarnó, ahora puedo conocerle. Abandonado por la humanidad, con su sangre me salvó. Jesús Mesías, por amor por mí murió. Mas no fue todo, el Rey resucitó. Mi corazón te adora a Dios. Cuán grande eres, cuán grande eres. Mi corazón te adora a Dios. Cuán grande eres, cuán grande eres. Te adoro, Dios. Espíritu de Dios, el fuego que arde en mi interior me muestra la verdad cuando no puedo encontrarla. Aviva ese roto corazón, cada día hasta el final. Espíritu Santo, tu presencia aquí está. Espíritu Santo, haz en mí tu
y tu promesa cumplirás. Veré las nubes descender, tú volverás entronado como rey. Contigo, Dios, por siempre estaré. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todos mis amigos, como siempre, aquí nos encontramos, especialmente para hablar sobre algunos aspectos de ese Dios todopoderoso que conocemos y que acompaña nuestras vidas. En el día de hoy vamos a hablar sobre el Espíritu Santo, sobre esa obra maravillosa que Él realiza en la vida de los hombres, y de algunos hombres en especial, tanto en el Antiguo Testamento y lo que Él realiza cuando vamos al Nuevo Testamento en el corazón de todos los que le conocen. Así es que hablaremos de algunos aspectos, pero antes quiero decirles que el Espíritu Santo se conocía como el Ruach de Yahvé en el Antiguo Testamento, que era el poder de Dios en acción. Y eso significa que es lo mismo que la presencia de Dios obrando. Y dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios descendía en el Antiguo Testamento sobre algunos hombres y los dotaba de poder, de fuerza y de igual forma de mucha, pero muchísima fortaleza. Cuando vamos en el Nuevo Testamento, encontramos un evento maravilloso que sucedió en el aposento alto. Y allí en aquel lugar 120 recibieron el poder de Dios. Se manifestó con gloria, como un viento recio y luego como unas lenguas sobre las cabezas de cada uno de ellos. Y quiero notar especialmente para lo que escucharemos en el día de hoy del labios del pastor Carlos Zamboni Jr., quien nos va a hablar sobre el tema. Y digo esto porque especialmente notamos que en el Nuevo Testamento viene al interior del corazón de todos los hombres. Así que nos fortalecemos de manera especial al escuchar esta palabra. Y lo que eso significa es que nosotros podamos abrir nuestro corazón para tenerlo en lo más profundo de nuestro ser. Antes de que el pastor entre con el mensaje, quiero recordarle algunos personajes del Antiguo Testamento que recibieron el Espíritu de Dios sobre sus vidas. Estuvo Moisés escogido para una tarea específica y especial, conducir al pueblo hebreo. Vimos también en el Antiguo Testamento a Sansón, que lo dotaba de una fuerza muy poderosa y podía hacer cosas increíbles. Desjarretar a un león, matar a más de 1000 hombres con la quijada de un asno, desbaratar y destruir la entrada a una ciudad, tumbando las puertas, lleno de vida. Y cuando fue a morir, que recibió también el poder del Espíritu Santo, pues tumbó todo el templo de Dagón. Así es que vamos a ir a escuchar la palabra de Dios en este momento. Con nosotros, el pastor Carlos Zamboni Jr. Buenos días, Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en esta nueva misión de Casa de Adoración. Los bendecimos a todos ustedes, recordándolos mucho, teniendo ese anhelo de podernos encontrar nuevamente en comunidad, físicamente. Sabemos que hay muchas restricciones, pero debemos esperar en Dios. Los edificios sabemos que están cerrados, pero la comunidad, nuestra familia, se mantiene unida, tranquila y también abierta. Así es que para comenzar, simplemente le quiero decir que en su casa, en su hogar, nos estén acompañando con ese mismo amor, con ese mismo cariño fraternal que nos mantenía unidos físicamente.
Quiero que por favor me acompañen con sus Biblias y con todo ese interés, como siempre lo hacíamos en comunidad, físicamente. Esta mañana yo quiero traer una enseñanza y precisamente hace 15 días estábamos celebrando la fiesta de Pentecostés, o en hebreo se llama Shavuot. Por eso quiero llamar esta enseñanza, esta predicación, Shavuot o Pentecostés, cuando se abrió el cielo. La fiesta de Shavuot es la segunda fiesta de 3 fiestas que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, debían realizar en su peregrinación. La festividad cae el 6 de Sivan en el calendario hebreo o el calendario bíblico, y exactamente 50 días después de cuando ocurre esa fiesta de Pesaj. El significado de esta fiesta conmemora la entrega de lo que nosotros podemos conocer como la Torá, de parte de Dios, que fue entregada a Moisés en el monte Horeb o en el monte Sinaí. La fecha para este año del 2020 se realizó el 28 al 30 de mayo de este año. ¿Qué sucede durante esta festividad? Simplemente durante 50 días después de la noche siguiente a la celebración de Pesaj, se conmemora día a día o se celebra día a día en comunidad de los creyentes unas celebraciones o unas reuniones donde se alimentan espiritualmente. ¿Para qué? Se busca realmente mejorar todos esos rasgos personales y de sentido de unidad entre toda esa comunidad. Ahora, ¿es Shavuot o Pentecostés? Para comprender este acontecimiento realmente de lo que es Pentecostés, nosotros debemos verlo en el contexto de la fiesta de las semanas. Shavuot significa semanas, por eso el nombre de la fiesta de las semanas. Una de las 3 festividades, como les dije, de peregrinación bíblica. Nosotros la conocemos en el Nuevo Testamento como la fiesta de Pentecostés. La festividad marca la finalización del periodo de la cuenta de 7 semanas entre Pesaj y Shavuot, entre la Pascua y la fiesta de las semanas. Y por supuesto no es una coincidencia que se abriera el cielo, y por eso es el nombre de esta enseñanza, que se abriera el cielo y que el Espíritu descendiera sobre los discípulos en ese día, y ese día en particular. Algo igualmente significativo sucedió muy profundo, muchos años atrás, que había sucedido en ese Shavuot en el pasado. ¿Qué sucedió en esos tiempos más antiguos? La entrega de la Torá. En la tradición hebrea, Shavuot conmemora realmente la entrega de la Torá a Moisés. ¿Por qué? Porque los israelitas llegaron a los pies del monte Sinaí en el 3er mes, ese mes bíblico que se conoce como el mes de Sivan. Así es que Shavuot se convirtió en una festividad de la entrega de la Torá, de la entrega de sus mandamientos, de la entrega de su palabra. El acontecimiento más importante en la historia del pueblo hebreo y para hoy en día del pueblo judío. Entonces la recepción de la palabra de Dios, la recepción de esa Torá en el monte Sinaí ocurrió precisamente en Shavuot. Ahora comprendamos el contexto hebreo de esta festividad bíblica. Nosotros aquí podemos ver estos hermosos paralelos entre dar su palabra y dar su espíritu. En ambas ocasiones, en Shavuot, se convierte en el día en que se abre el cielo y Dios mismo afirma su pueblo. Estos paralelos son profundos. Usted los puede ver solo cuando comprende realmente esa festividad bíblica hebrea de Shavuot. Para nosotros poder comprender
de verdad debemos entrar un poco a ese mundo en que Jesús habitó. La festividad también tiene un significado agrícola, porque sucede en una temporada de tiempo, en una época de tiempo allí en esa tierra de Israel, en una época del año específico, en la que Israel en particular se recogen los primeros frutos. Hay un tiempo de cosecha. Es por eso que esa fiesta también es llamada la fiesta de las primicias. Y más adelante lo vamos a ver por qué. Y qué relación tiene con nosotros. ¿Qué relación tuvo con la muerte de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué relación tuvo con esos primeros apóstoles, esos primeros discípulos que formaron, como nos han enseñado a nosotros, el primer grupo de lo que conocemos como la iglesia? Antiguamente, en la fiesta de las primicias, la ofrenda que se llevaba al templo de Jerusalén consistía justamente en llevar esas primicias. Esa festividad es un día donde realmente no se elabora. Durante esa festividad se acostumbra a comer productos específicos. Y hay varios nombres que recibe hoy en día esa fiesta. Una de ellas es la fiesta de las semanas, como les había dicho. Eso lo encontramos en Éxodo 34:22. Recibe este nombre porque se celebra al finalizar las 7 semanas, cuya cuenta diaria inicia en la segunda noche de Pesaj, como les había dicho anteriormente. Esta es la fecha en la cual el pueblo de Israel recibe los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Sí. También se conoce como la fiesta de la cosecha. En la tierra de Israel está en la época de la cosecha, ese tiempo que ellos recogían, especialmente la del trigo. Y eso lo vemos en Éxodo 23, 16, 17 y en Números 28, 16. También se le conoce como la fiesta de las primicias. La fiesta de Shavuot marcaba el principio de la época para ofrendar. ¿Pero qué ofrendaban? Como su palabra lo dice, primicias. Ofrendaban los primeros frutos de todas sus cosechas. Levítico 23, 16. En conclusión, Shavuot se menciona porque se considera ligada a esa festividad de Pesaj. ¿Por qué? Porque esa festividad de Shavuot es la culminación o conclusión de esa fiesta de Pesaj. Bien, ahora veamos el significado y el fundamento bíblico de esa fiesta. Y esto lo encontramos en el libro de Levíticos 23, del versículo 9 hasta el 32, y lo invito a que usted lo busque en su casa y lea acerca de qué se trata esta fiesta. Aquí se relata realmente la instauración de esa festividad y el modo en que, cómo se debía realizar, cómo se debía proceder a realizar esa ceremonia. Esa fiesta se conoce mayormente en la Biblia como la fiesta de las primicias, y su connotación espiritual es el fundamento de su consagración como una fiesta santa, como una fiesta de santa convocación. El ofrecimiento de esos primeros frutos y de la gavilla, de las primeras espigas de esas cosechas, representan ¿qué? El reconocimiento de Dios como el proveedor nuestro. Dios provee para cada persona, para cada hijo, todo lo que nosotros necesitamos, todas las cosas, y como el Señor de su pueblo, que Él es el que nos provee. Eso representa esa fiesta de las primicias, esos primeros frutos. ¿Qué supone esto? Esto supone una reclamación por parte de Dios de su pueblo, de que nosotros como hijos suyos y como pueblo especial y escogido, nosotros debemos depender de Él, debemos ser agradecidos con Él. A eso se refiere esa fiesta de las primicias. No es
esas otras fiestas que tal vez a nosotros nos han enseñado en otras comunidades, en otras fechas, que no tienen absolutamente nada que ver con la fiesta de las primicias. Todo este ofrecimiento de esos primeros frutos, de esa gavilla, de las primeras espigas, de toda esa cosecha, ¿qué es lo que representa? Representan el reconocimiento de Dios como nuestro proveedor de todas esas cosas que nosotros necesitamos, de todas esas cosas que nosotros requerimos tanto física como espiritualmente, y también como el Señor de nuestro pueblo, porque lo colocamos a Él primero. Por eso nosotros vamos y presentamos esos primeros frutos, esas primeras cosas con las cuales Dios nos ha bendecido, de esas cosechas. Por eso en Shavuot, en la fiesta de las primicias, se hacía eso en los tiempos más antiguos. No es como hoy en día en algunas comunidades que la realizan en diferentes fechas al comienzo del año, y te invitan a una fiesta de las primicias y a recoger esas ofrendas y a hacer todo tipo de cosas que no tienen nada que ver con la verdadera fiesta de las primicias bíblicas, la cual está representado nuestro Señor Jesucristo, en la cual está representado nuestro Dios, que es el que nos da, que es el que nos entrega todas esas cosas en las cuales nosotros, tanto física como espiritualmente, necesitamos. Que tanto física como espiritualmente requerimos, pero que a Él le agradecemos por todas esas bendiciones. Entonces, esa fiesta de Shavuot es uno de los días más sagrados y también uno de las festividades menos conocidas por el pueblo cristiano. Es una de esas 3 fiestas en las cuales el pueblo de Israel permanecía y debería realizar en su peregrinación. Es un mandato perpetuo, y por eso les digo, por favor, léanlo en Levítico 23, del 9 al 16. Ahora, ¿de qué realmente se trata esa fiesta de Shavuot? Es irónico que Shavuot, esa fiesta de las semanas, sea una fiesta, como les dije, tan poco conocida. El mismo nombre Shavuot significa, como les dije, semanas. Y esto se da en reconocimiento ¿a qué? A esas semanas de observación que nos lleva a la experiencia del monte Sinaí, a recordar ese gran evento cuando se abrió el cielo y Dios extendió su voz para que el pueblo, su pueblo escogido, su pueblo amado, le obedeciera en sus mandamientos. Ahora, transcurren 50 días y al final de esos 50 días ocurre algo especial. Y nosotros lo conocemos por el Nuevo Testamento o por el Nuevo Pacto como la fiesta de Pentecostés. Es una palabra griega que significa la festividad de 50 días. Eso es lo que significa Pentecostés, 50. 3.300 años atrás, después de haber dejado el pueblo de Israel esa tierra de Egipto, en la noche de Pesach, el pueblo de Israel viajó al desierto Sinaí. Ahí el pueblo de Israel completó un tiempo específico antes de la entrega de los 10 mandamientos. Y estaba todo el pueblo y todas esas personas que se unieron a ese pueblo de Dios, todas esas personas que reconocieron a ese Yud-Hei-Vah-Hei como su Dios. 3.300.000 personas aproximadamente, incluidas hombres, mujeres y niños, incluso hasta los ancianos, experimentaron directamente esa revelación divina. Yo quiero que me acompañe a Deuteronomio 4:12 y dice de la siguiente manera: Dios les habló de en medio del fuego. Ustedes estaban oyendo el sonido de palabras, pero no estaban viendo una forma, solo un sonido.
Él les dijo de su pacto, ordenándoles cumplir los 10 mandamientos, y Él los grabó en 2 tablas de piedra. Aquí se realiza la entrega de esos mandamientos, de esa Torá, de esas instrucciones. Y ese fue el evento de inmensas proporciones que grabó permanentemente al pueblo de Israel con un carácter, con una fe y un destino únicos. En esos 3300 años atrás, desde que ocurrió ese evento maravilloso, ese evento sobrenatural, cuando se abrió el cielo y fue entregado esos mandamientos, todos esos ideales de esos mandamientos y de esas instrucciones que son el monoteísmo, la justicia, la responsabilidad, se han convertido en la base moral de la civilización moderna y occidental hoy en día. Ahora, ¿cómo celebrar ese Shavuot? ¿Cómo se celebraba? Tal vez la razón para el relativo desconocimiento de esa celebración de Shavuot es porque esa festividad no tiene un símbolo específico con lo cual nosotros podamos representar esa fiesta. Símbolos como por ejemplo en cualquier otra festividad, tal vez no hay una cruz, un Cristo caído en el cristianismo universal, tal vez no hay otro tipo de símbolos en los cuales la gente pueda recurrir para exaltar y elevar esa celebración. Por ejemplo, en el judaísmo no está la Hanukkah, no está la Sukkah, no está el Shofar, con lo cual son símbolos en los cuales ellos pueden representar una fiesta. No existe en esa fiesta de las primicias, no existe un símbolo específico para lo cual pueda ser más reconocido hoy en día esa fiesta de las primicias, esa fiesta de las semanas. Entonces, ¿cómo se conmemora esa fiesta? Es una costumbre quedarse despierto, realmente es hacer una vigilia, es hacer un estudio bíblico en comunidad, celebrando realmente la entrega de la palabra de Dios al pueblo de Israel, a sus hijos escogidos, a sus hijos amados. Es realmente hacer una vigilia y que ya incluso son poco escasas hoy en día en el cristianismo, en las comunidades cristianas, porque ya no se celebra absolutamente nada con vigilias y nada de esas cosas. Ya no hacemos hoy en día ni vigilias ni veladas. Entonces, pero en ese otro mundo, en ese mundo del judaísmo, que conmemoran muy bien esas fiestas, y esa fiesta específicamente es que durante todo ese tiempo se van reuniendo hasta llegar el final de la fiesta de las primicias, y es amanecer estudiando la palabra, amanecer estudiando esas bendiciones como en agradecimiento, en recordar esas cosas hermosas que Dios hizo por su pueblo. Mire lo que dice Deuteronomio 29 del versículo 13 al 15. Yo estoy haciendo el pacto con aquellos que están aquí hoy y también con aquellos que no están aquí hoy. Dios está haciendo un pacto perpetuo con todas las personas hasta hoy en día, desde ese momento cuando entregó la palabra para todos sus hijos amados, para todos aquellos que día a día se agregan a esa congregación, a esa comunidad de creyentes, a esa iglesia. Ahora, ¿qué sucede 3300 años después de la entrega de su palabra al pueblo de Israel, de esos seguidores de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué sucede después de esos 3300 años? Precisamente sucede el Pentecostés. Nuevamente se abre el cielo. ¿Y qué sucede en ese día? Y tiene que ver con el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué sucede 3300 años después de lo que aconteció en el monte Sinaí con el pueblo de Israel?
precisamente con los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sucede en esa época? Sucede el Pentecostés. Nuevamente se abre el cielo y tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo. Se abre el cielo, es un evento sobrenatural, es un evento prometido, es un evento divino. Nuevamente se abrió el cielo. Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo se llenaron de poder, se llenaron de amor y se llenaron de dominio propio. Eso lo dice la palabra. Recibieron ¿qué? La naturaleza misma de Dios dentro de cada uno de ellos. ¿Como quién? Realmente como un sello especial de que todos son sus hijos. Y algo especial tenía que cambiar con la llegada del Espíritu Santo en la vida de cada uno de ellos y en la vida de cada uno de nosotros también. Dios estaba cegando, Dios estaba llamando y preparando a personas, ¿para qué? Para darles vida en ese reino eterno. El significado de esas fiestas de Dios nos revela de una manera progresiva cómo obra nuestro Dios en la humanidad. Luego, por eso es tan importante que nosotros continuemos aprendiendo y estudiando y sobre todo observando todas esas fiestas solemnes de Dios. Tiene un aspecto importante en la vida de sus hijos. Y todas estas fiestas ya las cumplió nuestro Señor Jesucristo, pero todavía hacen falta unas. Y aquellas personas que les gusta estudiar las profecías deben estar atentos a esas fiestas que hacen falta por suceder, para reconocer los tiempos finales, para reconocerlos, no para colocar fechas, sino para reconocer y estar atentos, como dice la palabra, que estemos atentos y estemos velando, porque hay unos tiempos específicos y todos esos tiempos específicos en el pasado fueron tan milimétricamente cumplidos por Dios y cumplidos por el Señor Jesucristo en su época. ¿Y por qué no prestarles atención a esas fiestas solemnes que hacen falta? Y son esos eventos sobrenaturales y especialmente en su segunda venida. Es por eso que nosotros debemos observar, incluso celebrar esas fiestas. Primero, la Pascua simbolizó ¿qué? El sacrificio de Cristo para el perdón de pecados, ¿cierto? Luego, los días de panes sin levadura, que nos enseñan que debemos nosotros rechazar y evitar ¿qué? El pecado, ya sea con hechos o simplemente en actitudes. Esa es la fiesta de los panes sin levadura. Y ahora la fiesta siguiente, que es la fiesta de Pentecostés, es esa fiesta de Shavuot. Se basa en este importante fundamento: poder, amor y dominio propio. Esa fiesta se deriva realmente de su significado original y del tiempo de su celebración. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos en Hechos de los Apóstoles 20:16, cuando se nombra esa palabra, Pentecostés, que es una palabra griega, y lo encontramos en el Strong con el 4005. Esa palabra es un adjetivo que denota que 50, quincuagésimo, 50 días. La fiesta de Pentecostés también nos muestra, por medio de ese gran milagro que se realizó, el primer Pentecostés de congregación apostólica, cómo podemos obedecer a Dios según el Espíritu y el propósito de sus leyes. Ahora, ¿qué nos fue entregado entonces en esa fiesta de Pentecostés? Como les dije, tenía que ver con el Espíritu Santo. Fue entregado entonces esa promesa divina que nuestro Señor Jesucristo le hizo a los apóstoles, a esos discípulos, que iba a venir a morar en cada uno de nosotros. Dios escogió el primer Pentecostés después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo
para derramar su espíritu sobre 120 creyentes. Y eso lo encontramos en Hechos de los Apóstoles 1:15. 120 personas que estaban unánimes juntos, Y ese día fue hermoso porque estaban llenos de amor. Dice que incluso cumplían con compartir sus bienes con aquellas personas que tenían necesidades, que había tanto amor que incluso llegaron a realizar eso, que vendían sus propiedades. ¿Qué dice Hechos de los Apóstoles? Que vino un viento recio, se abrió el cielo, hubo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablase. Hechos 2, 1 al 4. ¿Qué sucedió? Que estos hombres comenzaron a hablar en sus idiomas originales, entre toda esa multitud. Y toda esa multitud estaba reunida en Jerusalén, y que venían de muchos lugares. Había una convocatoria de todas las naciones, porque esa celebración, como les digo, era importante para todos sus hijos, para todos sus creyentes, y que ellos estaban sorprendidos de que les hablaran en unas lenguas nativas, dice, nativas, originales de donde venían. Y eso lo encontramos en el versículo 6, 11 al 11. Ese extraordinario acontecimiento fue una muestra innegable de la presencia del Espíritu Santo en todos esos hombres. Y tan milagroso fue que se adhirieron muchísimos, se arrepintieron muchísimos, volvieron muchísimas personas a los pies del Mesías, a los pies de Cristo. Al principio, los que presenciaron ese milagro, ¿qué sucedió? Se asombraban, aunque algunos pensaron que estaban locos o que estaban ebrios. Entonces el apóstol Pedro, lleno ahora del Espíritu Santo, hablando vigorosamente a toda esa comunidad, a toda esa multitud, les dijo que lo que ellos estaban viendo era un cumplimiento de una profecía. Y se refirió a Joel 2:28, que dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pedro les dijo cómo ellos podían recibir el Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que les dijo? Está en Hechos 2, 38 al 39. Él les dijo que debían arrepentirse, debían bautizarse, cada uno de ellos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Yeshua, para perdón de pecados, y que así recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para todos ellos era una promesa, y para sus hijos, y para todos los que estuviesen lejos, pero para cuantos el Señor les llamase. Eso dice la palabra del Señor cuando Pedro les decía. Entonces, por medio de ese milagro de la predicación inspirada de Pedro, ¿sabe qué hizo Dios a través de esa predicación y del poder del Espíritu Santo cuando se abrió el cielo nuevamente? Dice que hubo 3,000 personas de esa nueva congregación, personas que se adhirieron ese día. Todas esas personas, 3,000 personas, imagínate 3,000 personas recibiendo al Señor Jesucristo, siendo también bautizadas 3,000 personas, y 3,000 personas recibiendo el Espíritu Santo. En ese importante acontecimiento, el Espíritu de Dios ha estado accesible a todos y a todas las personas que aceptan a nuestro Señor Jesucristo, que siguen esas creencias,
que verdaderamente se arrepienten y que verdaderamente después de decir creo en ti, se bautizan en forma apropiada. La fiesta de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, es un recordatorio en cada año cuando Dios abrió los cielos. Así es que debe ser un evento importante también para nosotros, para el pueblo cristiano, para sus hijos, que nosotros observemos esa bendición en la cual está sobre nosotros, que abrió los cielos y derramó su espíritu para establecer la iglesia. Ese conjunto de personas que reciben a nuestro Señor, que creen en su palabra, ahora son guiadas por el Espíritu Santo. ¿Y de qué nos llena a nosotros el tener el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas? ¿Qué tenemos ahora? Nosotros tenemos un canal de revelación divina. Nosotros tenemos alguien que nos capacita. Nosotros tenemos a alguien que nos llena, a alguien que nos da una garantía, a alguien que nos guarda, a alguien que nos protege, a alguien que nos ilumina, alguien que establece una morada en nuestro corazón, en nuestra propia vida, como creyentes de nuestro Mesías. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Él establece y provee una vida espiritual verdadera. Él nos habla espiritualmente a través de su palabra, para que no sea muerta, porque la mucha palabra mata, pero el Espíritu vivifica, dice la palabra de Dios. Él regenera a cada persona a través de su Espíritu Santo. Él nos sella. Él selecciona personas apropiadas en nuestra vida, en nuestra comunidad donde nosotros nos hemos establecido para que nos hablen de sus palabras, nos hablen de las grandezas y las maravillas. Eso hace el Espíritu Santo. Él es la fuente de comunión, Él es la fuente de libertad, Él es la fuente de poder. Él es la fuente de todos esos dones espirituales, esos dones que nosotros debemos anhelar. Dios dice que anhelemos lo mejor, que anhelemos lo mejor. El Espíritu Santo nos enseña. ¿Por qué necesitamos nosotros el Espíritu Santo? Como humanos, realmente, aunque usted y yo creamos en su bendita palabra, aunque usted y yo estemos llenos de su Espíritu, como humanos, nosotros seguimos cometiendo pecado. No importa cuánto nos esforcemos por no hacerlo, pero nosotros continuamos pecando. En Primera de Reyes 8:43 nos lo dice. Dice, ya que no hay ser humano que no peque. Romanos 3:23 dice, pues todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, conociendo esa innata debilidad de nosotros como seres humanos, ¿sabe qué dice Dios? Y eso lo vemos en Deuteronomio 5:29. Ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. Esa es la respuesta de nuestro Dios amado. Esa es la respuesta de quien nos ama realmente. Aquí Dios nos hace ver que el problema del hombre está en nuestro corazón. El conocimiento teórico de toda la palabra que nosotros tenemos en este hermoso libro, ese conocimiento no nos da la capacidad para pensar como Dios. Por eso es que nos dio ese don especial, porque sin ese don especial del Espíritu Santo es absolutamente imposible que nosotros pudiéramos comprender todas esas cosas espirituales. Como lo dije, la mucha letra mata, pero el Espíritu vivifica. En 1 Corintios 2, versículo 11 y 12 dice lo siguiente: porque ¿quién de los hombres
sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Tampoco podemos obedecer a Dios ni aprender realmente a pensar como Él piensa. Nosotros solamente lo podemos hacer es a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, pues precisamente proviene de Dios. Y esa es la única manera de saber lo que Dios nos ha entregado a nosotros. En esa vez, en ese gran evento que también abrió los cielos, la entrega de su bendita palabra. Entonces es por eso que es a través del Espíritu Santo, es la única manera de saber cómo Dios piensa que debemos actuar, cómo Dios piensa que debemos conocer su bendita palabra, cómo Dios piensa de cómo debemos utilizarla, cómo Dios piensa que por su amor es entregado esos mandamientos y podamos explicar toda esa hermosura de su palabra. La forma de Dios de pensar produce paz, produce amor, produce una sincera felicidad. Yo quiero que me acompañe a Romanos 13, 8 al 10. Y allí nosotros encontramos el fundamento de la ley de Dios. ¿Y cuál es ese fundamento de la ley de Dios? El amor. Y en 1 de Tesalonicenses 4, 9 también nos dice que es el amor. Cuando Dios abrió el cielo, en estos dos eventos sobrenaturales, Dios nos dio primero sus mandamientos. ¿Por qué? Porque nos amaba. Cuando un padre entrega unas instrucciones es porque nos desea cuidar. Cuando Dios entrega todos esos mandatos es porque nos ama realmente, es porque quiere que nosotros no suframos. Pero necesitamos obedecer. Dios nos dio esos mandamientos porque nos ama, porque también más adelante volvió y abrió el cielo y entregó su Espíritu Santo para llenarnos de su amor, para establecer realmente su verdad y para realmente morar en nosotros y hacer una transformación especial. En ese Pentecostés, en ese Shavuot, Dios abrió los cielos para entregarse, para revelarse delante de sus hijos amados. Y nosotros debemos es agradecer esos eventos especiales, agradecer lo que aconteció, reconocer y observar lo que aconteció en esos momentos. La iglesia tenía el Espíritu de Dios. Ellos podían manifestar verdadero amor, ahora sí, y tenían que esperarse para que sucediera. Para cuando nuestro Señor Jesucristo subiera al Padre y cumplió con esa promesa. En Juan 13:34 dice que Él nos entregó un nuevo mandamiento y dice que nos amáramos unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros y que en eso conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. Y eso fue lo que sucedió en ese Pentecostés, con todos esos discípulos, con todas esas personas en las cuales vieron gran amor entre ellos. Porque para que 3,000 personas creyeran, tenía que haber algo supremamente especial. El regalo del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés hizo posible la iglesia primitiva. Esa iglesia que realmente pudiera cumplir plenamente los mandamientos de amor. Ahora, Jesucristo es la primicia de la vida eterna. Como les dije, esa fiesta también es conocida como la fiesta de las primicias. ¿Y por qué Jesucristo es la fiesta de las primicias? ¿Cómo se revela el Señor Jesucristo en esas fiestas? Las primicias son
los primeros frutos agrícolas, como les decía, que han madurado y están listos ¿para qué? Para ser cosechados. Dios se vale de esos ejemplos, como el de la cosecha, como el de los frutos, que ya están listos para recogerse. Dios se vale de esos ejemplos porque quiere hacer más claro algunos aspectos de ese plan de salvación. Y el pueblo de Israel celebra ese día que es el final de la primavera, al final de toda esa temporada de la cosecha ¿de qué? De trigo y de cebada. Es hasta el final. Y todo eso fue lo que sucedió a través de esas fiestas. De nuestro Señor Jesucristo cumplió todo eso hasta el final. Durante esa fiesta de panes sin levadura se hacía una ofrenda especial. ¿Qué se hacía? Esos cereales que maduraban eran una ofrenda especial. Ellos iban y la presentaban y tenían que mecerla. Dicen que se tenía que mecer. ¿Qué significa mecer? ¿Qué acontecía el inicio de esos 50 días que habrían de concluir al final de esa cosecha? Al final de esa celebración, cuando se celebraba esa fiesta de Pentecostés. Eso lo vemos en Levíticos 23:11. Todas esas cosechas eran las primicias de todo ese ciclo anual que sucedía. Y todo eso era algo especial para presentarlo en el templo. Una de las lecciones de la cosecha que encontramos en el Nuevo Testamento es la que vemos en 1 Corintios 15:20, que dice: Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces, el domingo después de su resurrección, el mismo día durante la fiesta de los panes sin levaduras, en el que se mecía ante Dios la primera gavilla de la cosecha, Cristo se presentó a sí mismo ante el Padre. Por eso cuando las mujeres corrieron hacia la tumba y lo vieron, quisieron tocarlo, y el Señor Jesucristo les dijo: no me toquen porque no he ido al Padre todavía. Él tenía que presentarse como esa primicia delante de Dios. Es eso lo que sucede. La ofrenda mecida, esa ofrenda mecida representa a nuestro Señor Jesucristo. Él fue el primogénito de toda creación. Él fue el primogénito, es el primogénito de entre los muertos, como dice Colosenses 1:15 y 1:18. La palabra de Dios relata que nuestro Señor Jesucristo, como les digo, delante de esa mujer de María que quiso tocarlo, no pudo, porque Él fue el primero de los resucitados y Él no permitió que le tocaran. Así que ese rito de esa ofrenda mecida de Dios le dio al antiguo Israel. Era esa prefiguración de la aceptación de nuestro Señor Jesucristo delante del Padre como las primicias de los que durmieron. En Romanos 8:29 nos dice que Jesucristo es el primogénito de muchos hermanos. Y eso tiene que ver con todos nosotros. Dice Santiago 1:8, el de su voluntad nos hizo hacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El Espíritu Santo realmente en nosotros nos identifica y nos santifica, es decir, que nos aparta como cristianos, como creyentes. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Acompáñeme a Romanos 8:9. Dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y se refirió aquí ¿a quién? A los cristianos como a los que tienen las primicias del Espíritu.
El significado de referirse al pueblo de Dios como las primicias resulta claro cuando tenemos en cuenta lo que nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Eso tiene que ver delante de Dios, delante del pueblo, Él como primicia del camino, como primicia de la verdad y como primicia de que Él es la vida. Son pocos los que realmente entienden que Dios tiene un plan sistemático, representado en todas las fiestas santas y solemnes que Dios estableció para sus hijos, para usted y para mí, para salvar a toda la humanidad, ofreciéndole a cada uno que vida eterna en su reino. Y no reconocemos, no estudiamos esas fiestas. La fiesta de Shavuot o la fiesta de Pentecostés, como usted lo quiera identificar de ahora en adelante, es un recordatorio anual de que nuestro Dios eterno, nuestro Creador, aún hace milagros. Porque Él otorgó el Espíritu Santo a las primicias de su cosecha espiritual. Y eso a nosotros, el Espíritu Santo, todas esas cosas, cuando el cielo se abrió y hubo un acontecimiento sobrenatural y divino, eso nos capacita para vivir en obediencia a Él. Y para que también nos capacite para que nosotros podamos realizar su obra en este mundo. Así es, mis estimados hermanos, que quería compartir esa hermosura de fiesta en esos dos acontecimientos paralelos, en un tiempo específico y señalado por Dios. Shavuot o Pentecostés, cuando se abrió el cielo. Le voy a pedir por favor que me acompañe en oración y terminamos durante este domingo con esta enseñanza. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos regalaste, Dios, primeramente tu palabra. Tú abriste el cielo para revelarte en palabra, Señor, y abriste el cielo después para revelarte y acompañarnos en espíritu, Señor. Tú nos diste de tu ser, Padre Celestial. Tú nos diste de ti, Señor. Tú nos has llenado, Señor, con tu bendita palabra. Y te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu ahora mora en nosotros, Señor. Nosotros lo único que deseamos, Señor, y que pedimos en nuestro interior es que podamos obedecerte, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos entregaste parte de ti en estos dos acontecimientos especiales. Primero, nos entregaste tu bendita palabra. Nos entregaste lo que nosotros conocemos como los mandamientos. Y luego nos entregaste de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esa revelación y por darle vida a tu palabra a través del Espíritu Santo. Porque ahora nosotros podemos comprender muchos misterios, Señor. Porque ahora tenemos la revelación de esas escrituras que para estos tiempos tú dijiste que serían reveladas. Que esos misterios serían revelados en estos últimos tiempos. Gracias, Señor, por llenarnos de visión. Gracias, Señor, por llenarnos de gozo. Gracias, Señor, por llenarnos de paz y libertad. Gracias, Señor, por tu suprema autoridad en estos acontecimientos y permitirnos, Señor, abrir nuestros ojos y corazón también para que podamos celebrar esas fiestas solemnes, esas fiestas sagradas que son tuyas, que nos han enseñado que no son para nosotros, sí, son para ti, Señor, para que las celebremos, para que te exaltemos, Señor, para que estemos atentos a los últimos tiempos, Señor, para que te recordemos, Señor.
Gracias, Señor, por tu bendita palabra, y te bendecimos a ti y bendecimos a cada una de las personas que aquí nos acompañan el día de hoy. Gracias, Señor, por cada miembro de nuestra casa, de nuestra familia, de esta casa de adoración. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Dios los bendiga y muchas gracias por acompañarme y hasta el próximo domingo. Shalom. Agradecemos al Eterno, nuestro Padre Celestial, por el mensaje del día de hoy, por su palabra y por la obra de amor más grande de la historia a través de su Hijo amado Jesucristo Yeshua, nuestro Mesías, y su Espíritu de Santidad. Espíritu que nos renueva, Espíritu que nos santifica, que produce en nuestros corazones esperanza, arrepentimiento y una convicción plena de que somos sus hijos. Nos adoptó como sus hijos. Y que su Espíritu es una garantía de nuestra salvación y que es genuina y que está asegurada completamente. Ese mismo Espíritu que levantó a nuestro Señor Jesucristo de la muerte, ese mismo Espíritu lo tienes tú en tu corazón. Espero tú lo aceptes. Les recuerdo durante la semana las enseñanzas bíblicas. Los miércoles a las 7 de la tarde, panorama bíblico. Los sábados a las 4:30 de la tarde, porción bíblica. Y los domingos, la reunión familiar a las 11 de la mañana, a través de nuestro canal Y la Biblia tenía razón. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que su corazón esté lleno de su paz y de su Espíritu Santo. Shalom, shalom. Espíritu Santo, su presencia cayó con poder de lo alto. Espíritu de Dios, como lluvia ven con tu eterno amor. Tú inundas mi ser, Espíritu de Dios, arde en mi interior, solo a ti clamaré, solo a ti clamaré. Espíritu